Realmente es una alegría encontrarme de nuevo con ustedes, hermanos, saludarles en esta mañana, esperando que la bendición de Dios continúe siendo abundante, que su Santo Espíritu llene nuestros corazones, impacte nuestras mentes y que podamos comprender el mensaje, la palabra de Dios para sus hijos en el día de hoy. Nosotros hablamos anoche un poco, ¿verdad?, acerca de primero Dios. Es el principio de la mayordomía cristiana. Es un reconocimiento de que Dios es el dueño de todo, de que Dios es el proveedor, de que con las cualidades y con las características de Dios, de un Dios omnisapiente, un Dios inmanente, un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios que no tiene límites, que es soberano. Ese Dios dirigiéndonos a nosotros, de seguro nos ofrece la garantía de completo éxito. Así que desde el punto de vista de la salvación, desde el punto de vista de nuestra trayectoria como seres humanos, como parte del pueblo de Dios, y nuestro final destino, la Canaán celestial, es indispensable que nosotros seamos guiados por Dios. Y es indispensable que nosotros mantengamos una relación viva y estrecha con Dios. Y eso es la mayordomía cristiana. Es un reconocimiento total de Dios. Es un reconocimiento de que yo dependo de ese Dios. Y que seguir las instrucciones de Dios, seguir los mandatos de Dios, es un principio que nos da seguridad y que nos da garantía. En esta ocasión yo quisiera referirme a un episodio de la Biblia que encontramos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 y algunos de esos versículos. Es un episodio, diríamos, un relato que a mí me impacta mucho desde el momento cuando conocí acerca de esa historia de la Biblia. Pero que encontramos allí los elementos y los principios de la mayordomía cristiana. Nos ayuda a entender la relación ideal que tienen los individuos que sirven a Dios, las personas que viven para Dios y las personas que se preparan para estar con Dios. Por ello, podemos extraer lecciones extraordinarias. En esa carta, en ese libro, diríamos, no es una carta, es un libro, ¿verdad? Hay dos libros que contienen las incidencias de los monarcas de Israel y de Judá. Y se hace desde la perspectiva, por supuesto, de los mensajes que Dios le mandó a través de sus profetas, que son los libros de Primera y de Segunda de Reyes. Pero en el primer libro nosotros encontramos tres tópicos que se tratan, de los cuales hay uno relevante. Hay unos de importancia mayor por la incidencia que tiene, por la relación que tiene con la experiencia de los hijos de Dios y su Dios en el marco de la mayordomía cristiana. Y tiene que ver con esa porción de la palabra de Dios que habla acerca de la experiencia de idolatría y desobediencia que el pueblo de Israel en un momento de su historia desarrolló como una de sus características principales. Hubo un periodo de un rey que se menciona allí, que es el rey Acab. El rey Acab se destacó por ser un individuo indiferente a las cosas de Dios, por introducir la desobediencia en la experiencia de las personas que vivían en Israel y que de alguna manera tenían que ser conducidos o liderados por él. Fue un tiempo crítico, fue un tiempo cuando los ídolos, los dioses ajenos, los dioses paganos fueron adorados, llegando a un punto donde el mismo rey, el mismo monarca que debió ser el líder espiritual, él introdujo la idolatría y creó templos para un dios llamado Baal.
Así que fue un tiempo bastante complicado. Por esa razón, el Señor le envía un mensaje a ese rey. De hecho, nosotros encontramos en la palabra de Dios suficientes mensajes que Dios envía a su pueblo a través de los profetas. Porque por lo general, los hijos de Dios, además de obedecer al Señor, también desobedecían a Dios. De repente encontramos una etapa, un momento, un punto de la historia donde los hijos de Dios no fueron atentos, no estuvieron atentos al llamado, a la voluntad de Dios, y fueron indiferentes. Y el Señor mandaba a sus mensajeros para que la amonestaran, para que les dijeran las consecuencias de la desobediencia a Dios. Porque el principio de la mayordomía procura que nosotros reconozcamos la bendición que tenemos como hijos de Dios de mantenernos en comunión con Él, en obediencia a Él y siguiendo los mandatos de Él. Cuando una persona visita un país extraño, extranjero, yo he tenido el privilegio de ir a muchos lugares, de visitar a muchos países en el mundo, y hay algo que siempre es parte de la disciplina. Cuando llegamos a un lugar que no conocemos, llegamos a un lugar extraño, por lo general buscamos a alguien que nos guíe. Y el guía nos dice cómo debemos hacer. No conocemos el pueblo, no conocemos la gente, no conocemos la ciudad. La única garantía o seguridad de que nosotros salgamos bien de allí y que disfrutemos del tiempo, de la estadía allí y que logremos una experiencia saludable que podamos recordar es si nos aseguramos de que el guía que nos está conduciendo, su palabra, sus indicaciones están siendo bien recibidas, recordadas y cumplidas. Yo recuerdo una vez que estuvimos en un país donde la seguridad no era buena. Y en ese lugar, cuando abordamos el bus en el viaje que estamos haciendo, que era un viaje académico, recuerdo que se montaron 2 personas que siempre estuvieron con nosotros, eran 2 militares. Y ellos eran los que nos decían a nosotros lo que debíamos hacer, dónde debíamos entrar, dónde no debíamos movernos. Y antes de salir, ellos debían salir primero. Y todo el mundo seguía sus indicaciones. Los únicos que se dan el lujo de vivir en un mundo de incertidumbre, en un mundo donde ellos no tienen el dominio, no tienen el control, donde las cosas ocurren sorpresivamente, donde no tenemos la garantía ni el conocimiento de qué va a ocurrir, de qué va a pasar, donde no podemos hacer un esquema claro, ni definido, ni seguro, porque no tenemos la menor idea de qué cosa habrá de ocurrir y que a veces no siguen las instrucciones del guía, son los que se llaman cristianos. Porque a veces ellos están para hacer su voluntad. A veces están para levantarse y presionar al que lo está guiando y cuestionar a Dios y pelearse con Dios y abandonar los caminos de Dios, pretendiendo tener éxito en la vida. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de dependencia de Dios, hablamos de individuos que conocen a Dios, individuos que siguen al Señor, individuos que son fieles a Él. Así que de repente el pueblo de Dios se encontraba en situaciones así. Y Dios le mandó entonces el mensaje a través de ese siervo suyo llamado Elías. Elías Tisbita, porque era de una región llamado Tisbe, un pequeño pueblo de Galaad, que está situado al este del Jordán. Y caminó cerca de 100 kilómetros para llevar el mensaje de Dios a un pueblo que debía entender que su papel y su función eran ser mayordomos de Dios.
y no pretender ser dueños de su destino. Y al presentarse ante el monarca con el mensaje de Dios, un mensaje fuerte, un mensaje ácido, un mensaje duro, porque había un problema subyacente que Dios quería corregir. No era simplemente, diríamos, una desobediencia cualquiera. No era simplemente que ellos desoyeron la voz de Dios, sino que ellos estaban llegando al nivel de colocarse de parte del enemigo de Dios en lo que era el conflicto cósmico, el conflicto entre el bien y el mal. Estaba el Dios verdadero, estaba el Dios creador, estaba el Dios sustentador, estaba el Dios soberano, estaba el Dios que reina en el universo, y ellos estaban colocándose al lado de dioses con D minúscula, dioses falsos, dioses que no tenían poder. Por eso más adelante encontramos la confrontación en el Monte Carmelo, que era una lucha, diríamos nosotros, entre los dioses. Era una lucha entre Dios, el Dios verdadero, y el supuesto Dios creado en las mentes de los individuos que componían los dioses falsos en el marco de la idolatría. Por esa razón es tan importante lo que Elías iba a hacer, el mensaje que iba a hacer. No era una batalla de Elías, no era una guerra de él, era la batalla de Dios. Y él como mensajero debía llevar acá el mensaje que le dio en el versículo 1 del capítulo 17. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga de nuevo. Hermanos, el que hablara así, el que le hablaba así a un monarca poderoso como Acab, habían dos cosas para él, solamente. En primer lugar, el encarcelamiento, y en segundo lugar, la orden de muerte. No había otra salida. Así que Elías sabía en lo que se estaba metiendo. Pero un elemento trascendente es que cuando usted es un mayordomo de Dios, usted no tiene opción. Su opción es el mandato de Dios. Porque el Dios que va delante, que lo está guiando, es un Dios que Él sí sabe. Él sí conoce. Él sí entiende. Y es un Dios que tiene absoluto dominio. Por eso el mayordomo de Dios no está cuestionando a Dios. No está tampoco creando un espacio para la racionalización, para ellos comenzar a analizar y ver si es conveniente o no es conveniente. El mayordomo sigue al Señor, sigue al dueño. Cuando usted lo ponen de mayordomo de algo para que cuiden una propiedad que no es suya, el éxito de su trabajo depende en seguir las instrucciones exactas del dueño. Usted no tiene opción para comenzar a analizar y decir, no, el dueño quiere esto, pero yo voy a hacer otra cosa. El dueño dice que esto debe ser así, pero yo creo que debe ser de esta manera. Inmediatamente usted toma esa acción, usted deja de ser mayordomo. El único que tiene esa opción es el dueño. Y usted nunca puede igualarse al dueño. Y si usted tiene algún mayordomo y descubre que esa actitud es la de él, mientras más rápido lo quita de esa función, mucho mejor para usted. Yo no sé si usted realmente es un mayordomo de Dios, pero ser mayordomo de Dios es una responsabilidad con Dios, es un reconocimiento de quién es Dios. Por esa razón, Elías, aunque sabía el problema, él dio el mensaje.
Él se enfrentó. Y se enfrentó no con cobardía, no con temor, porque el mayordomo de Dios confía. El mayordomo de Dios depende. El mayordomo de Dios sigue las instrucciones. Y sigue las instrucciones porque él sabe que el dueño tiene la salida. Y algunas veces no se la dice, porque a veces pensamos, bueno, sí, Dios va a librarnos, pero me gustaría saber cómo que lo va a hacer. Y a veces le pedimos al Señor, Señor, dime, háblame. Dios no usa ese medio, hermano. No te va a decir, porque parte de la ecuación, ¿sabe cuál es? Que tú tienes que desarrollar un valor que no solamente necesario, sino esencial en el marco de la relación de Dios con sus hijos. Se llama la fe. Así que tú vas a caminar, pero no vas a ver, porque tú vas a caminar por la fe, confiando en el Señor. Elías le dio el mensaje. Pero dice el versículo 2, apártate, dice el Señor, apártate de aquí. Y es interesante que lo que inicia en el versículo dice, llegó a él una palabra de Jehová. Si usted mira, hay una constante en toda esa trayectoria, en toda esa porción de la Biblia. Siempre usted encontrará, y dijo Jehová, y habló Jehová, y llegó a él la palabra de Jehová. Porque el que estaba al liderazgo en toda circunstancia era el dueño del negocio. Él era el que decía lo que debía hacerse. Y entonces dice, apártate de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y entonces beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. 3 cosas importantes. El reconocimiento de que Dios es el dueño de todo. El reconocimiento de que Dios es el que tiene el poder, que tiene el control. Dios es el absoluto, Dios es el que me guía, Dios es el que me dirige en primer lugar. Es lo que debe estar o está presente en la mente de un fiel mayordomo. Pero en segundo lugar, la convicción de que el éxito o el rol, el papel que tú desempeñas, que yo desempeño también como mayordomo, es un papel de sumisión, de obediencia, de dependencia a Dios. Y en tercer lugar, entonces está la bendición de Dios. Entonces está la salida de Jehová. Por eso Elías entendía que había una salida. Dios no se la dijo hasta entonces. Cuidado, hermanos, si a veces queremos que el Señor nos dé toda su estrategia. Y entonces no damos el paso porque Dios no me dice. Y si Dios no me dice, aquí me quedo. Bueno, bien, Dios me va a decir. Pero posiblemente no te va a anticipar. Posiblemente esperará tu reacción. Te va a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora, Señor, después? A su debido tiempo Dios te va a decir, y tú entonces seguirás los caminos de Jehová. Así hizo Elías. Pero llama la atención, en ese marco del mayordomo, en ese marco de la mayordomía, de seguir a Jehová, de cumplir los mandatos de Jehová, de hacer lo que Dios te manda, aunque no te resulte cómodo y aunque eso represente un riesgo para ti. Y al hacerlo, siempre el mayordomo está seguro de que Dios tiene la solución. Que no lo entiendas, eso es otra cosa. Que no lo veas, esto es otro asunto. Pero Dios siempre tiene la salida. Y tiene la salida en el marco de la fe que tú desarrolles en Él. Pero ¿qué ocurre? También en el marco de la mayordomía cristiana tenemos algo muy interesante.
Porque dice el texto bíblico que aunque Elías estaba cómodo allí, el rey no pudo hacerle nada. Él escapó, se fue a un lugar donde estaba tranquilo, donde San Mateo capítulo 6, verso 33 se cumple. No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, porque vivimos preocupados por todas las cosas, por las cosas materiales. Ocupan nuestra mente, estamos nerviosos, tensos, porque si no tengo el dinero en el bolsillo o en el banco, bueno, ¿qué va a pasar? Si no tengo la vivienda, no tengo una vida, y de hecho, la vida que vivimos es una vida de conflictos, una vida de problemas. Nadie en este mundo tiene todos sus problemas resueltos. Siempre hay algo que nos preocupa, pero dice, mira, tú como hijo mío, no te preocupes tanto como aquellos que no dependen de un Dios como el Dios a quien tú sirves. No afecte tu perspectiva de mayordomo de Dios, de quien está solo administrando lo que Dios pone en tus manos. No pierda esa perspectiva, porque en un momento determinado, a pesar de estar con todas las cosas allí, Dios le dijo, bueno, vas a tener alimento. Y ahí le llegaba el alimento a Elías. A tener agua, ahí está el arroyo, toma agua. La naturaleza, qué bonito estar allí, ¿verdad? En la naturaleza, contemplando todo ese follaje, ¿verdad? Reflexionando acerca del amor, la gracia de Dios. Mire, ahí podemos pasar toda la vida. Pero dice el texto que pasado algunos días, el arroyo se secó. Yo te pregunto, ¿qué pasa contigo y tu mayordomía y tu fidelidad a Dios cuando el arroyo se seca? ¿Cuál es tu actitud cuando el arroyo se seca? Elías pudo decir, bueno, pero mira esto ahora. Fíjate ahora, qué maravilloso. Me manda para acá y entonces ahora el arroyo se seca, ahora no hay agua. ¿Qué voy a hacer? Ese Dios a que yo sirvo, mira cómo es Dios. Tú ves, me manda, mira qué me dice y mira ahora un Dios que falla. No, es un Dios que tiene un programa. Es un Dios que tiene un plan. Es un Dios que te está llevando a ti paso a paso para que tú vayas descubriendo elementos que son fundamentales para que te puedas mantener y para que puedas crecer espiritualmente. Es un Dios que tiene el dominio de qué va a pasar, por eso el arroyo se secó. Pero Elías no sabía qué iba a pasar. Él solo despertó una mañana y no había agua para tomar. Pero qué maravilloso que en esta dinámica de cómo funciona Dios y cómo funciona el ser humano en relación con Dios y cómo funciona en el marco de esa responsabilidad de mayordomo, el Señor sigue mostrando a nosotros que Él tiene el control. Que no tiene que preocuparte ni afanarte porque Él es el proveedor. Él sí sabe dónde va a haber alimento, Él sabe dónde va a haber agua. Pero sigue en medio de un proyecto en donde la fe tiene que crecer, en donde la fe tiene que ejercitarse. Y ahora se acerca para decirle en lo que yo llamo un tercer episodio. El primer episodio, Elías frente al rey. Primer episodio. Los elementos que hay allí en ese encuentro con el rey, los riesgos, lo que tuvo que hacer él, el ser fiel a Dios en medio de esa situación. El segundo episodio en el arroyo de Cherit. Cómo actúa el Hijo de Dios, cómo actúa la mayordomía cristiana frente al momento cuando la inseguridad llega o cuando la adversidad toca o cuando las cosas ya no son. En ninguno de los escenarios puede afectarse la fe, la confianza, la dependencia y la obediencia del verdadero mayordomo que sirve a Jehová. Por esa razón ahora, dice, luego llegó a Elías una palabra de Jehová. Porque la vida del Hijo de Dios, la vida del mayordomo de Dios, se alimenta de esa relación permanente y constante con Dios.
donde Dios se acerca, donde Dios te habla, donde Dios te guía, donde Dios te dirige, y en todo momento en esa interacción, el mayordomo sigue fielmente a su Señor. Y entonces ahora le dice Jehová: levántate, vete a Sarepta. Vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y vuelve la constante. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. La pregunta, hermano querido, es: ¿qué ocurre cuando Dios te dice lo que debe hacer? ¿Cómo actúas tú? ¿Realmente estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide? De hecho, si tú quieres ver la gloria de Dios, tendrás que ser sumiso a ese Dios. Tendrá que hacer lo que ese Dios manda, lo que ese Dios dice. Elías fue. Y qué interesante lo que pasa allí, donde diríamos es el clímax, es el punto más alto, diríamos nosotros, el punto superior de toda esa perícopa, de todo lo que aparece allí. Es aquí donde emergen los elementos de una verdadera mayordomía y lo que eso implica para los hijos de Dios. Porque se encuentra la viuda, una viuda que él no conocía, y en esa interacción dice la palabra de Dios que ve a esa mujer recogiendo esos leños y la llama y le dice: mira, tú me puedes regalar un poco de agua. Dicen por ahí que un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Así que fue muy fácil a la mujer decirle: no hay problema. Y fue caminando a buscarle el agua para escuchar la voz otra vez Elías que le decía: ven otra vez, mira, espérate un momentito. Aprovecha que va para allá y prepárame un bocado de pan. La mujer le responde conforme a la realidad que vive. Dice: mira, vive Jehová tu Dios. Da la impresión, ¿verdad?, de que no era el Dios de ella inicialmente, porque ella hubiera dicho: vive Jehová mi Dios. Ella no dijo: vive Jehová mi Dios, vive Jehová tu Dios. Y entonces le explica: yo no tengo provisión para darte. Queda un puñadito de harina que no alcanza ni para mí y para mi hijo. Y ahora me dispongo a prepararlo con la seguridad que de ahí para allá lo que queda es morir. Y el profeta le dice: está bien, vete, haz exactamente como tú dices, pero prepárame primero a mí una pequeña torta. Si me hubiera dicho eso a mí, es muy posible que lo hubiera dicho así: qué interesante, qué sabiduría, que te prepare a ti primero y tú te comes y entonces nosotros. Pero Elías le continuó diciendo: porque dice Jehová, el Dios de Israel, que la tinaja de la harina no saciará, ni la vasija del aceite escaseará. La pregunta es: ¿hay que tener fe o no hay que tener fe? ¿Sabes algo? La Biblia recuerda que sin fe es imposible. Es imposible. Ella tenía dos opciones, como a veces son las opciones que tenemos cuando el Señor pide que devolvamos a Él lo que corresponde. Que cuando yo sumo, en mi matemática no me da.
porque lo que tengo no me alcanza para pagar lo que tengo que pagar. Las cuentas no dan. Me falta. Y si me falta, ¿cómo voy a darle al profeta? Así piensa una mente secularizada. Es la lógica humana. Pero hasta que tú no entiendas que la lógica humana riñe con la lógica de Dios, hasta que tú no comprendas que la matemática de Dios no es la matemática del hombre, hasta que no capte la visión y lo creas que tú estás bregando con un Dios omnipotente. No pueden marcarlo en tu mente, ni en tu realidad, ni en tu lógica. No cabe. La lógica del hombre no sirve. La matemática de Dios es diferente. Cuando esta mujer actuó por fe e hizo, dice la palabra de Dios, hizo como Elías le dijo. Desde la perspectiva humana me parece que ella dijo, mira, lo que el profeta me dice no es lógico. Porque ¿quién ha dicho y quién ha visto jamás que de una vasija que no tiene nada va a salir cosa? Es muy posible que ella escuchara, ¿verdad? Había escuchado la historia, ¿verdad? De Israel, del Dios de Israel. No lo conocía. Pero había escuchado lo que ese Dios hizo. Y su mente posiblemente albergó la idea, quizás ese Dios me ha visitado. Y si este profeta es el profeta verdaderamente de Dios, de ese Dios de Israel, yo prefiero morir. Yo prefiero llevarle. Y me parece que cuando ella preparó la torta de Elías, se aseguró que estaba vacío. No alcanzaba para los tres, ella lo dijo, no alcanzaba para los tres. Pero ese ejercicio de fe, que es indispensable para los fieles hijos de Dios, para los mayordomos de Dios, cuando lo que yo tengo no me alcanza, pero el principio que establecimos anoche, de acuerdo a la palabra de Dios, es que Dios es ¿qué? Primero. Hasta que tú y yo, hermano querido, no entendamos que Dios es primero, tendremos dificultades en nuestra experiencia con Él. Nuestro camino espiritual será un sendero posiblemente de fracaso. Hasta que no entienda la superioridad de Dios y no entienda la capacidad de Dios para suplirme. No es que somos mayordomos de Dios porque Dios me va a dar, porque ese es un espíritu egoísta y el egoísmo no es parte de esta ecuación. Dios quiere liberarnos de eso a nosotros, no hacernos más egoístas de que, bueno, yo sí vamos a hacer un negocio con Dios, como Dios me da, entonces yo soy fiel al Señor, pero mirando las bendiciones, ¿dónde están? Y cuando yo la mira, mire, están allá, entonces yo voy a hacer porque yo tengo la bendición allá. Usted es mayordomo de Dios porque usted reconoce el derecho de propiedad de Dios. Y usted es fiel al Señor porque ese es un principio en la vida del Hijo de Dios. Y usted se mantiene como mayordomo fiel de Él porque Él así lo requiere. Y tú lo haces porque tú le sirves a Él. Lo que ocurre es que cuando tú lo haces así, no porque tú estás persiguiendo las bendiciones, siempre, siempre, siempre Dios tiene provisión. Por esa razón fue que el Señor dijo, y anoche hablamos de eso, busquen primero el reino de Dios. Y por eso cuando hablábamos de Ageo, no estén tan pendientes en sus casas y en sus cosas. Piensen en la casa de Jehová. Porque cuando tú lo haces, cuando tú eres un mayordomo fiel,
entonces, aunque tú no lo busques, aunque tú no sea esa la razón, aunque tú observarás que entonces ese tercer elemento se manifiesta, la promesa de Dios. La mujer le llevó la torta a Elías. Y Elías se la comió. Y después le dijo, ahora regresa y prepara para ti y para tu hijo. Y ella se había convertido en una mayordoma de Dios fiel. Le dio todo lo que tenía Jehová. Le dio primero a Jehová. Porque en nuestras cuentas tiene que estar Jehová primero. Es que cuando sacas lo que tiene que sacar, primero Dios. Porque de Él no depende. Porque Él es el que es dueño de las bendiciones. Porque si algo tiene es porque Él te lo dio. Y ese espíritu de generosidad debe demostrarlo comenzando con Dios. Y después entonces que tú sacas lo de Dios, entonces tú haces las cuentas. Es una matemática inversa y a veces complicada de entender. Pero en la economía de Dios, 9 son más que 10. Si te pones a pensar, hermano, no dice, espérate, calcula y dice, espérate, que hay un problema porque 10 es más que 9. Pero en el marco de la relación de Dios con su mayordomo es diferente. Y hay una razón por la cual es así. La razón por la cual es así es que 9 con la bendición de Dios es mucho más que 10 sin la bendición de Él. Cuando hace eso, entonces usted pone en las manos de Dios para que Dios guíe tu vida. El Señor sí sabe que las cuentas no dan, pero Él sabe cómo solucionar ese problema. Por eso el salmista dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si algo te falta a ti, hermano, es tener esa confianza en el Señor. Es depender totalmente de Él. Es entender el mensaje de Pablo cuando dijo, en Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo. Es que te olvide de ti y piense en el que te da la vida, que es Dios. Y viva entonces para la gloria de Dios. Y entonces verá la maravilla de Dios. Porque Elías dio el mensaje. Fue un buen mayordomo. Dios hizo provisión en Cherid. Y Dios lo mandó a Sarepta. Y dice que como resultado de esa experiencia, tanto la viuda como Elías y el hijo de la viuda y otros más, porque ahí dice y toda su familia, ellos comieron, hermanos queridos, de una vasija vacía durante el resto del tiempo de sequía. Yo te pregunto, ¿cuál es tu experiencia con Dios? ¿Cuál es tu experiencia de mayordomía con Dios? ¿Cuál es tu experiencia de relación con Dios? ¿Con qué espíritu manejas tú esa relación con Él? ¿Es ese espíritu de dependencia, de confianza, de fe en el Señor? ¿Es ese espíritu de obediencia a lo que Dios ha dicho? ¿Es ese espíritu de fidelidad para cumplir con los compromisos de Dios en primer lugar? Que no es un compromiso solamente de dinero, es un compromiso que envuelve, comienza con tu propia vida. La administración de tu vida. ¿Cómo tú vives? ¿Quién tiene la primacía en tu corazón, en tu mente? ¿A qué dedicas? ¿Cómo te dedicas? ¿Cómo distribuye tu tiempo? Que es otro factor también de la mayordomía. El tiempo que es de Dios y que Dios te lo ha regalado. Y que hay una parte de ese tiempo que le corresponde. Y ya Dios dice lo que debemos hacer, porque nos ha hablado de que debemos no olvidar la congregación donde debemos estar.
No olvidando, dice Pablo, ¿verdad? Vuestra comunión, congregación, como algunos tienen por costumbre. Hay quienes tienen costumbre de ir a la iglesia, no ir a lo mismo. Y hay hermanos, personas que me han dicho, es que yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Yo sí, eso es cierto. Es posible que yo tenga que hacer muy poca cosa para ser salvo. Pero el que me da la salvación pone los requisitos y Él me dice qué debo hacer. Yo no hago porque voy a ser salvo, pero sí lo hago porque el que me salva me dice a mí lo que debo hacer. Y mi mayordomía hablará de si yo soy un fiel hijo de Dios o un cristiano obediente o soy alguien que dice en palabra que Dios está en primer lugar, pero con mis hechos, Él está muy lejos de allí. El tiempo de Dios. Mis talentos, lo que yo debo hacer como parte de la comunidad de Dios, de los hijos de Dios. Cuando se me pide a mí un servicio para Dios, ¿cuál es mi disposición? Si yo soy fiel mayordomo, siempre estaré listo a colaborar, a contribuir, siempre estoy listo a trabajar para el Señor. Porque eso es parte de la mayordomía. Dios quiere, hermanos queridos, que seamos buenos mayordomos. Dios quiere que entendamos que nuestra salvación, el provecho, el crecimiento de la vida abundante que podemos vivir, no solamente en el reino celestial, sino también aquí mientras bregamos con toda esta maldad y todos estos problemas en este mundo, dependerá de cómo mantenga tu relación con Él, de cuán fiel sea tú un mayordomo de ese Dios. Que ese Dios esté en primer lugar en tu vida y que luego entonces las demás cosas puedan ser atendidas. Esa es la garantía de éxito, hermanos queridos. Y Dios entiende que ese es el camino, el único camino para nosotros salir de este mundo turbulento, teniendo una relación tan bonita y dinámica con Cristo, que nos permite entonces trasladarnos de aquí para continuar esa vida y esa relación con Cristo por toda la eternidad. Yo quiero llamarte en esta ocasión, hermano, para, como decía el profeta Ageo, tú pienses, medites en tus caminos, para que tú veas cómo estás, para que tú evalúes cómo está tu mayordomía y para que tú puedas decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un fiel mayordomo tuyo. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle al Señor, Señor, ayúdame para ser un fiel mayordomo tuyo? Y que lo que Dios pide que sea primero en mi vida, en mi iglesia, en mi familia y donde quiera yo esté. Y que como fruto de esa mayordomía, nuestra relación con Cristo sea tan buena en este mundo que nos permita a nosotros muy pronto salir de Él y vivir con nuestro Salvador, con el dueño del universo por toda la eternidad. Que Dios te bendiga y que podamos tener esa experiencia con Él. Oramos. Padre amante, gracias porque en el plan de salvación tú nos explicas que debe haber una relación tan estrecha contigo como la relación de un fiel mayordomo que sigue a su Señor. Quisiéramos pedirte en esta ocasión que perdone quizás la indiferencia si ha habido en nuestras reacciones, en relaciones contigo, si ha habido algún elemento que no ha mostrado esa fiel mayordomía de nuestra parte. Y que podamos entender que solo dependiendo de ti, solo caminando contigo y solo siendo receptivos y obedientes a tus mandatos, muy pronto rebasaremos los límites de este mundo de pecado para entrar en un mundo de victoria. Bendice esta congregación. Bendice a cada hermano, a cada persona que ha estado escuchando este mensaje. Toca nuestras vidas. Convierte nuestros corazones y que a partir de hoy seamos mayordomos fieles
que cumplamos con nuestros deberes cristianos y estemos listos a ir y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Danos la fuerza para hacerlo con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.